Bien, continuamos desarrollando este estudio que le hemos denominado David, el ungido de Dios. Antes de leer los versículos que corresponden, si usted puede buscar su Biblia, hágalo en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículo número 45. Antes de leerlo, estuvimos analizando en la última oportunidad algunos aspectos en la vida de este personaje llamado David. Y analizamos de manera particular 4 cosas importantes antes de enfrentar la batalla contra el gigante Goliat. Él tomó 5 piedras lisas del arroyo, las metió en el zurrón pastoril, llevaba su cayado, quitó la ropa de Saúl, el traje precisamente de guerra como soldado de aquel ejército, pero él dijo: no puedo andar. Y ahí descubrimos 4 elementos. El primero de ellos es que los ungidos son muy francos en comunicar lo que tienen en el corazón. No fingen opiniones. De esta manera lo que hacen es cuidarse de no comprometerse con alguien o con algo que los pueda afectar. Y ahí está la clave precisamente para enfrentar aquellos gigantes en nuestra vida, aquellas luchas internas que muchas veces amenazan para derrotarnos. En segundo lugar, analizamos que los ungidos son muy determinados y se mueven siempre de acuerdo con las metas, de acuerdo con los propósitos precisamente que tienen de parte de Dios. Están dispuestos a enfrentar todos sus temores. Y en tercer lugar, analizábamos que David era una persona que estaba siempre bajo la cobertura. Los retos de la vida, los retos en la vida, los ven como una oportunidad para avanzar. David estaba listo para poder enfrentar al gigante Goliat, y parte de eso es lo que corresponde meditar ahora. Pero en el cuarto elemento que estuvimos analizando en la última oportunidad, son muy realizados aquellas personas que tienen el respaldo de Dios. Se miran siempre en el espejo de Dios, donde nunca se ven empañados. No es en el espejo del mundo, que siempre los muestra un poquito distorsionados. Aunque se les tenga en poco, Él no toma en poco el llamado que Dios le ha hecho precisamente de parte de Dios. Vamos entonces, sin más preámbulo, sin más introducción, a hablar bajo el tema la confesión del ungido. Ese es el tema, la confesión del ungido. Todavía podemos sacar algunos aspectos antes de la batalla de David contra el gigante Goliat, o del gigante Goliat contra David, como usted lo quiera ver, bajo el tema la confesión del ungido. Dice el primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículo número 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de los escuadrones que tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como dije hace un momento, quiero hablar bajo el tema la confesión del ungido. El rey Saúl ya había bendecido a David. Hay que aclarar eso. Ve y Jehová esté contigo, le dijo en el versículo número 37. Le dijo esas palabras porque David estaba decidido. David había tomado la decisión de enfrentar al gigante Goliat. David fue ungido por Samuel el profeta, allá, recuerde, en medio de su familia, en Isaí de Belén, en Belén específicamente, y fue bendecido, como lo hemos mencionado, también por Saúl, el rey. Ante la autoridad de Dios y ante la autoridad de los hombres, David estaba autorizado. Este punto que le estoy mencionando es clave, porque muchas personas empiezan a actuar sin una autorización, sin ningún, voy a decirlo, compromiso real de que Dios está con ellos. La bendición de Saúl le daba a David
el permiso para actuar, el permiso para accionar. David le ha dicho: si fuera león, si fuese oso, tu siervo lo mataba, protegía las ovejas. Y este filisteo incircunciso, que ha venido a desafiar a los escuadrones de Israel, Dios lo entregará en mi mano. Pues David le pone su armadura, Saúl le pone su armadura a David, y resulta que David no podía ni caminar con esa armadura. Entonces note, los ungidos siempre se deben mover bajo permiso de los que están en autoridad sobre ellos. Salir con la bendición del líder es gozar del respaldo de Dios. Salir con la bendición de aquellos que Dios ha puesto precisamente a nuestro alrededor significa que vamos con el respaldo de Dios. Ve, era el permiso oficial del rey, era el permiso del capitán del ejército. Ve, y Jehová esté contigo. Era la seguridad que David necesitaba para enfrentar a aquel gigante. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43, leemos: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Note, el gigante se burló de la apariencia pastoril de David. Al verlo con su vara, al verlo con su cayado, lo despreció literalmente como un guerrero. Pero aquí hay algo interesante. La vara era el símbolo de la protección que daba a sus ovejas, y el cayado era el símbolo de su autoridad como pastor de ovejas. En lo espiritual, David iba armado con autoridad de parte de Dios y con protección divina. Por eso es que podemos declarar precisamente lo que el Salmo capítulo 23 declara, y que David lo conocía muy bien: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él nos hace descansar. Pero note qué interesante, porque digo eso, que iba con el respaldo, con autoridad y con una protección divina, porque el filisteo se vuelve precisamente para dar cierto temor, en sus palabras, a David. David se vuelve un profeta. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento David tiene palabras que él está dando cobertura con mucha seguridad. El filisteo se vuelve un profeta del mundo y le dice a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44. El diablo siempre profetiza. El diablo siempre profetiza, pero profetiza mentiras contra quienes están dispuestos a enfrentarlo. Les desea fracaso. El enemigo lo que quiere es destruirlos. El enemigo lo que quiere es derrotarnos. Trata de que aquellas personas crean en sus palabras y se llenen de temor. Las personas, antes de salir a la batalla, ya tienen cierto temor. Viene el enemigo, se apodera de esa ventana abierta, hablando acerca del temor, y resulta que muchas personas, antes de enfrentar la batalla, ya se sienten derrotados por el temor. Muchas personas, antes de ir a la línea de combate, ya se sienten derrotados. El arma favorita que se patentiza en el infierno es el temor. ¿Cuántas personas no han dado ese paso en fe? ¿Cuántas personas no se han quedado a la deriva en medio de la línea de batalla porque tienen temor? David, con temor, deja de creerle a Dios. Si usted le deja de creer a Dios, si usted deja de creerle a Dios, el temor se va a apoderar. David no tenía temor. David no se está amparando, uno le está diciendo al gigante, no está creyendo las palabras que el gigante le está desafiando y le está diciendo: le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no dijo: ay, sí, es verdad, este gigante me va a despedazar, este gigante me va a hacer añico. No, David no está diciendo eso. David lo está escuchando nada más. David está dando cobertura, y David lo que está haciendo es dando, voy a decir, lo que el enemigo hable. Al fin y al cabo son palabras, pero el arma favorita de Satanás hasta hoy en día sigue siendo el temor.
¿A cuántos el enemigo no les ha ganado la batalla simplemente con poner temor en sus vidas? Muchos conocen la palabra, pero no la obedecen. Saben lo que Dios dice, pero no actúan en lo que Él dice. Es decir, no actúan en fe, en esa bendición precisamente que Dios ha dado. Iniciemos entonces con el relato. Dice el versículo 45. Ante aquellas palabras para infundir temor al personaje David, viene David, le contesta al filisteo. David no se queda callado. David le contesta y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Los oídos de David se abren para escuchar a Dios y no para escuchar al diablo. Al mundo o a la carne, la relación de ese temor, si usted le da rienda suelta a su temor a las palabras del enemigo, usted las va a terminar creyendo. La relación de David con Dios, con el Eterno, y su confianza es más importante que la opinión del filisteo fracasado. El mayor problema de las personas es que hacen caso a lo que muchas personas les dicen, y sobre todo lo que Satanás ha puesto en el corazón de ellos, y ese temor se apodera tanto. Pero David tenía su confianza en Dios. David tenía su confianza en Dios. El tentador, ¿se recuerda? Satanás, el tentador, le dijo al Hijo de Dios: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allá en Mateo capítulo 4 versículo 3. Notemos que reconoció al ungido de los ungidos. Notemos que Satanás identificó al Hijo de Dios, porque le dijo: Hijo de Dios. Al diablo le gusta reconocer títulos. Al diablo le gusta reconocer títulos. Por eso no implica que los respete. Si eres la semilla de la duda. Lo que él hace es agarrar ese título y pone, voy a decirlo, duda. A otros les pone arrogancia. A otros les pone orgullo. Se aprovechó de una debilidad física del Señor Jesucristo. Cuando dice la Escritura, tuvo hambre. Mateo capítulo 4 versículo 2. Jesús, como el ungido, como David, como el Hijo de Dios, el Mesías prometido que era, él le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra Jesús resistió al diablo. Los ungidos son personas que están llenos de la palabra, saben la manera de defenderse con la palabra, tienen la palabra en el corazón, y cuando la necesitan, la manifiestan y la llevan a la práctica. Si su confianza está en Dios, tiene que tener la palabra profética más segura. David no está creyendo a las palabras que el gigante le está diciendo. Al contrario, David responde: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y con todo lo que tú quieras. Él no está negando lo que él no traía. Pero note, Jesús, al igual que David, hacen a un lado las palabras que el enemigo les ha dicho. Jesús se negó a convertir las piedras en pan. Hoy día, muchos están convirtiendo las piedras en pan porque no conocen sus derechos, porque no se amparan a la palabra de Dios, porque no creen que Dios puede socorrerlos en esos momentos de enfrentar dificultades gigantes en la vida. David le contesta, volvamos al texto principal. David le contesta al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Reconocía que desde el punto de vista humano, este incircunciso estaba armado hasta los dientes. David nunca está subestimando al enemigo, no lo está subestimando. Lo que está haciendo es estudiarlo bien, analiza sus tácticas, hace un estimado de sus armas de combate. David sabía lo que tenía precisamente su enemigo, él lo sabía. David siempre tiene que conocer a su enemigo y sabe con quién es que puede contar.
Ese es el problema de las personas, que saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero muchas veces las batallas, ya antes de enfrentarlas, ya empezamos derrotados, porque hemos creído a las palabras que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. David no estaba arrepentido de haber llegado a la línea de combate contra aquel gigante. El ungido tampoco se deja impresionar por lo mucho que su contrincante pueda tener. Satanás es el padre de toda mentira. Sabe lanzar muy buenas carnadas. Él sabe lo que tiene Dios y conoce cómo ponerse en las manos de él. Pero este es el punto. Para cada gigante, Dios prepara un hombre, una mujer de Dios. David añade: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David se ve como un representante autorizado de Dios. Su llamado, su misión era de parte de Dios. Como representante ahora de Dios que él era, David cumpliría con su parte y Dios haría la suya. Asegurémonos de cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Era la oportunidad perfecta para David. De aquí en adelante se va a mencionar mucho a David por esta victoria que va a tener contra el gigante. ¿Pero por qué es? Porque él no dejó que el temor se apoderara de su vida. No está creyendo a las palabras que el enemigo les está dando. Qué terrible que hay personas que le creen más a las palabras de Satanás. No lo vas a lograr, no vas a poder, ese pecado siempre estará contigo, no lo vas a poder superar. Y muchos, ante su enemigo, ante la batalla, se paralizan. Y cuando vienen a ver, el enemigo los ha hecho pedazos. Pero David no era de esos. Yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David se ve como un representante autorizado por Dios. ¿Y usted a quién representa? ¿Y a usted quién lo autorizó? Su llamado, su misión. ¿Es Dios quien lo metió en esto? Si Dios lo metió en esto, si Dios lo metió en la vida espiritual, pues Él le va a sostener, Él le va a respaldar, Él le va a cuidar, Él le va a proteger. Y estas palabras no las estoy diciendo solamente para un ministro, no las estoy diciendo solamente para los supervisores, para los líderes. Les estoy hablando a todos. Todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás, enfrentaremos gigantes, batallas emocionales. Y el único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Yo vengo a ti, dice David, en el nombre de Jehová. ¿Cómo que Dios se lo ha pedido? ¿Cómo que Dios tiene, voy a decirlo, lo ha comisionado a él? Sí, Dios lo ha comisionado. Dios te ha comisionado a ti, Dios te ha elegido a ti, Dios te ha llamado a ti, mujer de Dios, Dios te ha llamado a ti, hombre de Dios. El ungido se ve como un representante de Dios. El ungido, David, también manifiesta un celo por Dios, porque le dice, a quien tú has provocado. David y los ungidos siempre protestan a favor de Dios. Siempre van a protestar cuando el enemigo quiere hacerlos ver débiles. Se recuerda en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, era Elías. En ese versículo 17 y 18, leemos que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él le responde, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Yo no he turbado a Israel, tú eres el que turbas a Israel. Ahora, esa misma expresión, si usted me lo permite, de autoridad, es la que David le dice a aquel gigante, tú has provocado a los escuadrones del ejército de Dios. Cualquier provocación a Dios, los ungidos la toman como personal. Los asuntos de Dios le importan.
como David, debemos estar siempre del lado de Dios, aunque esto signifique impopularidad, aunque esto signifique discriminación, aunque esto signifique que no crean. Nadie creía en David y está a punto de derrotar a ese gigante. Vea lo que dice el versículo número 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Analicemos cada palabra, cada frase. Hoy te entregará en mi mano. David, con sus labios confiesa que el enemigo le será entregado ese día. Con sus palabras confiesa que Dios le ponía en autoridad sobre su enemigo. Qué lindo. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe siempre está segura de lo que espera, convencida de lo que no se ve, La fe llama las cosas que no son como si fueran. Por la fe siempre. ¿Por qué? Porque la fe siempre opera basada, respaldada por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido precisamente el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, dice la carta a los Hebreos. La fe siempre le cree a Dios y a lo que Él dice en su palabra. Fuera de la Biblia no se responde en la fe, sino en presunción. La presunción es siempre una apariencia de fe falsa. Pero por medio de la fe, el creyente actúa, el creyente habla, el creyente da cobertura a lo que Dios ya le mostró. Se necesita fe para ponernos de acuerdo con Dios. El ungido es una persona que tiene fe, que comunica fe, que irradia fe. Él le dice: yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. Notemos que David habla de victoria. Su mentalidad es positiva, su mensaje es positivo, sus palabras son positivas, su naturaleza misma es positiva. David siempre confiesa los resultados, no declara fracasos, declara triunfos. No se ve derrotado, se ve victorioso, no se ve con la cabeza cortada por el enemigo, ve al enemigo con la cabeza cortada por él. Sabe a quién le ha creído. Y porque ha creído en un Dios poderoso, sabe que su confianza está en Él. ¿Y usted en quién ha creído? ¿Y usted en quién ha depositado su confianza? ¿Se recuerda el salmo que le mencionaba antes de entrar a la reflexión? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La fe es para hoy la esperanza del mañana. La fe recibe hoy y la esperanza recibirá mañana. La fe se goza hoy y la esperanza se gozará mañana. La fe de David, la fe del ungido es presente, no es pasada, es presente. Lo mantiene activo, le hace declarar lo que quiere que suceda hoy. ¿Me está escuchando? La fe provoca milagros. Tenga fe en Dios, por favor. Tenga fe en la palabra de Dios. Tenga fe en lo que usted dice de parte de Dios. Declare que ese gigante lo puede derrotar. Declare que ese problema no está. Pero no bajo una línea de pensamiento en el cual usted diga: no, es que así dice la Biblia que hay que hacer. No, declárelo porque usted tiene la capacidad de creer que eso va a suceder. Él le dice: y toda la tierra, ahí está, en el versículo 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Con su fe, David busca que Dios sea glorificado y alabado en todo lugar. Cuando David actúa en fe, los que lo ven tienen que reconocer que la mano de Dios está detrás de todo esto. Es que hablando prácticamente de ejército enemigo contra este personaje llamado David, tenía pocas probabilidades.
Por eso es que le digo, se necesita fe. David era el director ejecutivo. David era el que Dios había elegido. ¿Sabes? No puedes decir que Dios no te ha elegido. No puedes posponer tu relación con Dios. No puedes decir que Dios no ha estado contigo. Ha estado contigo. El mérito no es de David, sino del que lo ha montado. El mérito de matar a este gigante no es de David, es del Todopoderoso. Digo esto porque hay muchas personas que les gustan que los alaben, que les gustan porque hicieron grandes cosas, que han hecho esto, que han hecho lo otro, pero David no quiere la gloria. Esta noche Jehová te entregará en mis manos. Hay que ser humildes para reconocer, Dios sin él o ella sigue siendo Dios, pero él o ella sin Dios es nada. ¿Y qué significa nada? Significa nada. Para los que viven fascinados por los originales, los textos, nada en griego es nada. Y nada somos sin la presencia y el favor de Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que David solamente le iba a servir la experiencia de matar osos y matar gigantes? No, era el respaldo de Dios. Era la cobertura de Dios con él. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo número 46. David sabía que el propósito de todo lo que ocurría en ese día era dar testimonio del nombre de Dios. Ahí estaba todo. La finalidad no era la de hacer famoso a David, sino la de hacer notorio al Dios de Israel. David siempre se mueve dentro de una motivación espiritual. Lo que no traiga gloria y honra al Señor Jesucristo no glorifica al Padre y no reconoce al Espíritu. Eso no se enfatiza. Lo que David busca es darle la gloria a ese Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza. El filisteo dependía de su espada y de su lanza. David dependía de Dios. Depender de Dios para hacer algo es más importante que los medios para hacerlo. El proceder del mundo no es el de Dios. David no depende de la fuerza humana, sino del poder espiritual. Porque de Jehová, dijo David, es la batalla. Durante 40 días el gigante había desafiado al pueblo de Israel. Ya lo hemos visto, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. 40 días. Venía a desafiarlo día y noche. ¿Sabe por qué no había sido derrotado? Porque Saúl y los soldados pensaban que esta batalla era de ellos. Se habían olvidado de Dios. Saúl era un rey sin unción de Dios en su vida. Por lo tanto, operaba en lo natural. David era un futuro rey. No era rey todavía. David era un futuro rey, pero ya con la unción divina en él, y estaba operando en lo sobrenatural. David y los ungidos se mueven en el plano del espíritu y no en el plano de la carne, porque la carne lo que hace es llamar al pecado. David sabía en su espíritu que ese espíritu, el espíritu de Dios, habitaba en él, que esta batalla no era suya, era la batalla de Dios. Mientras pensemos que la batalla es nuestra y no en Dios, salimos derrotados. Tendremos muy poca posibilidad de poder ganarla. Pero cuando entendamos que no es nuestra batalla, sino que ha pasado a ser la batalla de Dios, la victoria será nuestra. No luchemos solos, por favor, busquemos la ayuda de Dios. Jesús de Nazaret declaró estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a este mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Esta seguridad de que Jesús ya venció
nos anima a estar confiados y seguros en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. El puente de la confianza se suspende entre la aflicción y la victoria. ¿Por qué? Porque cuando cruzamos ese puente ya estamos a la orilla de la victoria, ya estamos en la línea de batalla. Y Él, dice David, y Él os entregará en nuestras manos. Dios entregará en nuestras manos. Al enemigo hay que decirle en la cara que ya perdió. Al enemigo hay que decirle en la cara que ya perdió. David no iba a buscar una victoria contra Goliat, él iba a recibirla. ¿Está escuchando? Al enemigo hay que decirle en la cara que él ya fue derrotado. David no iba a buscar una victoria contra Goliat, él iba a recibir la victoria. David sabe declararse en victoria. Con un aplomo, él dice, Él os entregará. David no está dudando. David tiene abiertas las manos para recibir todo lo que Dios le va a entregar en este momento. Es la oportunidad que Dios está preparando para David, no David para Dios. El problema de muchos es que no han recibido, no han dado cobertura a lo que Dios les ha dicho. Se pasan pidiendo algo que ya Dios se los ha dado. Las promesas de Dios ya son nuestras. Las promesas de Dios, como decía esa alabanza, mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Son promesas suyas. Son promesas. En Josué capítulo 1 versículo 3 leemos: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El pasaje paralelo está en Deuteronomio capítulo 11 versículo 24. Ahí declara: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. David sabe lo que ya en el espíritu, por la fe, le pertenece a él. No anda mendigando bendiciones, las reclama. No se pasa orando por una victoria, se declara en victoria. No se pasa llorando por las pruebas, entona cantos de victoria. Lo mismo debe de hacer usted. Llame las cosas como si son. Esa enfermedad, dígale al Señor: Señor, yo pongo esta enfermedad en tus manos. Tú sabes lo que vas a hacer. Yo no sé cómo me vas a ayudar, pero tú sí lo sabes. David siempre está en guerra espiritual. Pelea orando, pelea ayunando, pelea cantando, pelea alabando, pelea confesando. Pelea soldado, pelea predicando, pelea. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Sigue luchando. Da la cobertura. Es la oportunidad que Dios ha preparado para ti. Es la oportunidad de enfrentar a ese gigante. Es la oportunidad de enfrentar ese problema. Es la oportunidad de enfrentar esa enfermedad. Eso sí, si lo haces bajo tus propias expectativas, saldrás derrotado. No necesito seguir, voy a decirlo, adornándole como para decirle que usted va a salir derrotado. Pero si usted confía en las fuerzas de ese Dios, Dios se lo entregará en sus manos. Necesito hacer las aplicaciones. 3 cosas. Número 1, la confianza de David se basa en la autoridad y en la misión que ha recibido de parte de Dios. Si tú has recibido comisión, autoridad, misión de parte de Dios, ve y hazlo. Enfrenta a tu gigante. No te dejes amedrentar por esa enfermedad. No te dejes amedrentar por lo que te está robando la felicidad. Vamos, enfrenta con confianza. Contigo está el Rey Todopoderoso. Pero tienes que enfrentarlo. No puedes seguir posponiendo. Confiésalo. Confiésalo con tu boca. Llama las cosas que no son como si fuesen. Hazlo. Segunda aplicación. La fe de David, la fe del ungido, es algo que trabaja hoy. Glorifica a Dios. Todo aquello que no agrada a Dios y agrada al hombre, eso no sirve. Todo aquello que da egolatría a tu corazón, pero que no da la gloria a Dios, eso no sirve. David no está buscando fama. Oh, miren, aquí viene
el que va a matarte, Goliat. Aquí viene el que va a matar a este gigante. No, David no se presenta así. Tú has desafiado a los escuadrones del ejército de Dios. Y esta batalla es de Dios, le dice. De sus batallas, las dificultades que usted enfrente no son suyas. Pónganla a los pies de Cristo Jesús. Él le va a fortalecer y le va a dar la salida. Tercero, con lo cual finalizo. El testimonio de David habla de victoria espiritual. Lo que nosotros digamos, digamos con nuestras palabras, accionemos. Porque muchas personas solo son palabras y no acciones. La victoria espiritual está a punto de suceder. La pelea de David contra el gigante Goliat está a punto de suceder. Y usted sabe lo que va a ocurrir. De eso vamos a hablar el día jueves en este programa Reflexión. Pero lo visto hasta acá, hermano, por favor, no se sienta derrotado. No se deje intimidar por lo que el enemigo le ha hecho creer que usted es. Lo que importa no es lo que el enemigo ha dicho que tú eres. Lo que importa no es lo que las demás personas piensan que tú eres. Lo que sí importa es lo que Dios ha dicho que tú sí eres. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en esta hora acudimos a ti, Señor. Bien dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú has prometido librarnos. Señor, ayúdanos. Señor, danos respuesta. Danos tu pronto auxilio ante cualquier tribulación. Que aunque las cosas se pongan difíciles en medio de la línea de batalla, aunque el enemigo, Señor, venga y nos amenace con muchos temores, tú siempre nos defiendes. Tú siempre peleas por nosotros. Tú siempre estás dando cobertura. Ayúdanos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria solo a ti. Ayúdanos siempre, Señor, en los momentos más difíciles, que tu mano nos sostenga. No podemos, Señor, estar sin ti. Te lo ruego. Gracias te damos por esta bendición que tú nos concedes. De esta manera, Señor, compartir tu palabra. Yo te doy gracias. A ti, Señor, toda la gloria. Ayúdanos a enfrentar, Señor, esas batallas emocionales. Y no nos abandones, te lo ruego. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.